Bueno, tan importante construir y la construcción del diálogo en general. Y de eso va a hablar este panel, este nuevo panel que hoy le vamos a presentar en Somos Industria. Y vamos a presentar ya a los expositores de este panel. Ellos son, fíjense quiénes están, figuras importantes, y a prestarles atención. Ahí están, ahí los vamos viendo. Está Federico Termín, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. César Valicenti, diputado provincial del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Industria y Minería de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Está Juan Carrara, diputado de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Vamos a conversar con todos ellos sobre los proyectos legislativos impulsados por WIPA y la articulación con los representantes en la Cámara de Diputados en pos del consenso y el diálogo. Va a ser moderador de este panel Gastón Leiter, vicepresidente joven de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida. Gastón, muchas gracias por la invitación, gracias a vos, a la gente de WIPA, a la gente de Parques, a DIVA, saludarlo a César. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se plantearon. Yo creo que obviamente tenemos perspectivas distintas o visiones distintas de cuáles fueron los gobiernos anteriores o los anteriores. Creo que más allá de eso nos encuentra en una situación nueva y distinta. Nosotros estamos viviendo una pandemia o estamos saliendo de una pandemia y me parece que es momento de no hablar de diferencias políticas o de sectores. A mí la verdad que me sorprendió escuchar del presidente de la Cámara de hablar de que se sale de todos y todas, que se sale con todos y todas, pero en ningún momento nombró a la oposición, sino que siempre habló del gobierno nacional, del gobierno provincial y de su bloque. Yo le propongo que ampliar la discusión. Nosotros estamos dispuestos a tener ese diálogo y a generar las normas necesarias para mejorar el sistema productivo de la provincia de Buenos Aires. En lo personal, presenté un proyecto de fortalecimiento PYME no hace mucho, que tiene que ver con muchas de estas cosas que nosotros venimos planteando. Obviamente es un proyecto que es perfectible, que se pueden hacer un montón de modificaciones. Es un proyecto que ya se empezó a trabajar en la Comisión de Producción de la legislatura, en la cual ya hubo algunos intercambios con los diputados del oficialismo y obviamente nosotros no estamos cerrados, estamos completamente abiertos a hacer las modificaciones que se tengan que hacer para que la ley sea mejor y para que realmente influya e impacte en el sistema productivo de la provincia de Buenos Aires. Así que creo que encontrándonos en la situación complicada por una pandemia, por algo que obviamente es muy distinto o cambió las realidades a por ahí lo que quería hacer este gobierno o no. Pero me parece que la manera de salir es entre todos, entre oficialismo, entre oposición, entre el Ejecutivo, el Legislativo. En el proyecto que yo te mencionaba, también nosotros hablamos de un Consejo PYME, en el cual un poco tiene esta idea. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, las distintas entidades productivas de la provincia y de la nación, las universidades, todo lo que tenga que ver con el entramado productivo en general, desde la formación y la educación, como decía César, a personas que se capaciten en la provincia de Buenos Aires, en las universidades y en las escuelas públicas, y que tengan un sistema productivo en el cual desarrollarse y implementar todas estas cosas. Hablando un poco por ahí de educación, lo que me parecería interesante es, también teniendo en cuenta esta realidad distinta o esta nueva normalidad que nosotros estamos viviendo con la pandemia, creo que es interesante plantear una adecuación a todo lo que tiene que ver con los talleres en las escuelas técnicas. Porque es muy importante que en las escuelas técnicas las personas tengan esos talleres, se familiaricen con las herramientas que tienen que utilizar. Creo que es uno de los temas más importantes. Y creo que tenemos que empezar a pensar entre todos algún nuevo esquema usando nuevas tecnologías, haciendo protocolos o generando de alguna manera para que esos talleres se puedan implementar, porque creo que es muy importante en una formación técnica esos talleres. Después, bueno, hablando un poco por ahí del tema que vos nombrabas de exportaciones y demás, creo que es muy importante, siempre planteando una nueva situación, una nueva realidad,
Creo que es importante que el Poder Ejecutivo, con los legisladores y con las distintas entidades, creo que es algo que tendría que hacer el Gobierno Nacional, una mesa de diálogo con las distintas provincias para ver también cómo pueden producir, qué es lo que se puede exportar, cómo se puede exportar, y generar también discusión de, bueno, cuáles son los aranceles, la burocracia, que son cuestiones que uno, hablando con distintos sectores o con distintas personas, lo que uno ve que una de las principales trabas que hay, sobre todo en una situación como la actual, en la cual el país necesita de divisas y la exportación le daría ese beneficio, hay muchas trabas burocráticas a la hora de poder exportar, lo cual genera que empresas tengan el producto listo para la exportación y que la burocracia estatal a veces lo hace lento. Pero creo que lo importante para resaltar o para empezar es generar un diálogo entre oficialismo, entre oposición, entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y las distintas entidades para ver de qué manera nosotros, desde la legislatura, podemos plantear leyes concretas y, como vos decías, a corto, a mediano y sobre todo a largo plazo, porque siempre nos quedamos en cuestiones conjunturales. Hablamos de la hora y siempre es como un parche de las distintas crisis económicas o las distintas situaciones que nosotros como país y como provincia afrontamos en los últimos 20, 30 años. Entonces creo que siempre nos quedamos en parches y me parece que lo que tenemos que empezar a hacer es a diagramar políticas a 20, 30, 40 años, políticas públicas a largo plazo y que realmente impacten en el sector productivo.